Capítulo 36. Bienvenidos a la ceremonia de antifaces, el cierre de invierno perfecto que la dinastía Li nos permite mantener intacto por generaciones, exclamó un hombre en la puerta de madera del gran castillo de Alzani. Llevaba puesto un bonito traje gris con plumas del mismo color alrededor de su antifaz. La elegancia se mantenía intacta. Los antifaces no se movían de su rostro, pero las arrugas se asomaban y delataban sus buenos años haciendo aquella presentación. Jisung le agradeció en lo bajo, entrando al castillo con el brazo de Lune enrollado a su derecha. Hyunjin, justo detrás, había hablado de la decoración desde que se subió al carruaje. Jisung ya se había acostumbrado a hacer oídos sordos a su hermano obsesionado con el arte, pero Lune asentía o discutía sus palabras respecto a lo que opinaba. Jisung debía admitir que le agradaba esa cualidad de la princesa. Podía ser lo más cliché y aburrida posible, pero tenía una opinión y al menos con él la compartía. Sabía escuchar cuando alguien más hablaba, y para Hyunjin, quien destacaba en las conversaciones fluidas, era una presa sencilla. No veo muy buena iluminación en el pasillo de entrada, pero ¿han visto ya lo preciosa que es esta alfombra roja? Tiene diseños dorados y en tonos de rojos más oscuros. El menor movía sus manos de un lado a otro, permitiendo que sus plumas le siguieran el compás. La temática de ese año eran exclusivamente las plumas. Hyunjin se había emocionado y todo su traje rojo estaba rodeado de ellas. Con solo oír esa oración puedo saber perfectamente quién es el emisor, aseguró una voz externa en las espaldas del menor, quien se dio la vuelta con rapidez al mismo tiempo que una pluma roja se desprendía directo al suelo. Buenas noches, invitados. ¿Quién lo diría? Las plumas no quedan tan mal después de todo. Hyunjin halagó al menor de los Lee mientras le estiraba la mano para que diera una vuelta en su lugar, tal y como las damas lo daban en la pista de baile. Su traje color champagne relucía bajo la luz amarilla de los candelabros. ¿Qué puedo decir? Tengo al mejor modista ante mis ojos. Felix le sonrió a Hyunjin, mientras éste le sonríe en respuesta. Segundos después, tal cual hacían todos los años, ambos chicos desaparecieron por el pasillo hasta el salón real mientras reían y hablaban de los vestuarios ajenos. Jisung se giró hacia Lune, viendo cómo la chica se había mantenido en su lugar en silencio, como solía hacer siempre que pensaba. Jisung ya la conocía muy bien, había tenido que pasar mucho tiempo juntos, y aunque aún le guardaba rencor del pasado, era una pequeña amiga que había hecho por obligación. Lune. Jisung llamó su atención. La chica giró su rostro con torpeza, volviendo a la realidad. Lo siento, ¿me has dicho algo? Estás distraída. El mayor admitía haberla visto perdida en su cabeza las últimas 2 semanas. Se preguntaba si había algo que le incomodaba. No es nada, solo pensaba. Lune le sonrió, pero nada de eso convencería al rey del engaño facial ante las emociones. Puedes decírmelo. Un antifaz cubre tu nombre. Finge que no sé quién eres. Yo solo... Lune tomó una de las plumas de su vestido y jugó con ella en sus manos. Jisung la miró en silencio mientras los demás invitados pasaban por su lado como si nada. Jisung, ¿tú realmente quieres casarte algún día? El príncipe casi se atraganta solo, llevando su mano a su pecho y haciendo presión ahí por la repentina pregunta. Él no debía responder aquello. Tenía un protocolo que cumplir y un destino ya pactado. No importaba lo que quisiese, su respuesta no estaba en sus manos. Y menos la decisión de a quién amar. No puedo tomar un puesto firme ante esa pregunta, Lune. Es mi deber como heredero al trono. Hay un antifaz cubriendo tu nombre, Jisung, repitió la princesa. Dime la verdad, lo que realmente opinas. No hablo de mí, me refiero a si tú realmente te casarías algún día con una mujer. Imagina una vida hipotética. No eres un príncipe, no ahora.
Jisung desvió la mirada y acomodó el cuello de su camisa. De pronto, el calor cubrió su cuerpo de vergüenza. Sabía la respuesta. La sabía desde que, incluso habiendo recibido la noticia de la muerte de Minho, Jisung no pudo volver a sentir algo tan fuerte con ninguna otra persona. Es complicado, respondió luego de unos segundos. Me he dado cuenta de que somos muy distintos, continuó Lune. No pegamos de ninguna manera. Quizás no logre hacer que me ames con el tiempo y quiero pedirte una disculpa. Una muy sincera y en el peor momento porque parece ser eso lo que me caracteriza, la inoportunidad. Su voz sonaba rasposa en su garganta, pero una risa débil salió de sus labios. Jisung intentó entender su mensaje, pero aún no lograba hacerlo. No digas eso, Lune. Hace unos días, mientras te buscaba para las medidas del traje, Lune miró la ropa que llevaba Jisung, como si en el fondo le reprochara el hecho de no haber ido de azul. Entré a tu aposento para buscar algún otro traje y tomar sus medidas. Mientras buscaba en tus camisas, tuve que averiguar sola en qué cajón las guardabas. Fue entonces que encontré algo que no debería haber encontrado. Jisung frunció el ceño. Tenía una teoría en su cabeza y su corazón comenzó a latir rápidamente gracias a ella. Lune, ¿qué viste? La carta de Minho, respondió, y la respiración de Jisung ya se había cortado en sus pulmones. Juro que no quise leerla, es decir, sí quise hacerlo, por eso lo hice, pero realmente no pensé que fuera a decir todas aquellas cosas, y menos porque es un hombre, y tú también. Su voz salía desesperada, pero Jisung no estaba seguro de por qué estaba tan nerviosa si quien había sido descubierto era él. No debiste leer eso, Lune. No debiste ni siquiera entrar a mi habitación. Jisung ahora acomodó el cuello de su saco, comenzando a sentirse asfixiado dentro de tanto dorado. Lo sé perfectamente, Jisung, lo lamento tanto. La chica llevó sus manos al pecho del príncipe, pero automáticamente las alejó como si hacer eso le incomodara de cierta forma. La culpa se reflejaba en su mirada. Jisung ya no sabía cómo actuar ante ella. Se suponía que nadie sabría de su desviado modo de amar, excepto sus hermanos por consecuencia de ser cercanos a él. Lune no parecía ser el tipo de persona que te apoya cuando te rompe el corazón alguien prohibido, sino más bien alguien que te acusa con quien menos deberías saberlo. Pero eso era un prejuicio. Acusarla de aquello era tan imprudente como fue decirle a los guardias reales que Minho estaba en una cabaña con el príncipe Jisung rodeados de girasoles. Lune, ¿se lo dijiste a alguien? ¿Alguien sabe sobre esto? Las preguntas de Jisung sonaban en un tono bajo, pero había desespero en su voz. Lune lo notó. No, ¿cómo podría contar eso? Es tu privacidad. Tienes una imagen que mantener, y eso me convertiría en la prometida de un... Sus ojos recorrieron el cuerpo de Jisung, haciendo al príncipe rodar los ojos sutilmente. No estamos comprometidos, Lune. Eres un... perdón, por algo que no debió ocurrir. Jisung comenzó a sentir que perdía la corona, quizás metiéndose demasiado en el papel de Han Jisung, el niño de oro. No necesitaba un perdón de la familia Lee, porque Minho jamás me obligó a nada, y lo sabes porque te lo he repetido miles de veces. No me es importante si odias o no el amor que yo tuve por ese hombre, pero existió, y si eso te incomoda, no puedo hacer nada al respecto más que sentir pena por ti. Luchar contra mi corazón es como pedirme que renuncie a la única luz que me mantuvo cuerdo en plena oscuridad personal. La princesa guardó silencio, pero había otra cosa más allá de su respuesta vacía que aún la mantenía nerviosa. Jisung comenzó a pensar lo peor. Había creado un escenario en su cabeza completo, donde la reina Irian y el rey Jaboy ya sabían de su romance, o quizás un final donde todos saben que él fue quien ayudó al bastardo a escapar de la prisión. Jisung sería expulsado del trono
y aunque eso le arreglaría muchos problemas, la verdad era que también le regalaba miles de otros. Cuando leí la carta, no lo comprendí, continuó Lune con la mirada baja. ¿Cómo puedes enamorarte de otro hombre? Supongo que jamás voy a entenderlo, Jisung. Tampoco sé si quiero hacerlo. Sus manos aún jugaban con la pluma de su vestido. Su mirada tenía cierta nostalgia. Lamento haber interrumpido en tu aposento, y lamento haber leído la carta. Mi curiosidad siempre me ganó en esas cosas. No quiero que me odies más de lo que ya lo haces. En aquel entonces no tenía idea de tu romance con él. Creí que te estaba haciendo daño. Lo último que hizo fue lastimarme, y aun si me rompiera el corazón, sé que lo haría de la forma más hermosa de todas, como lo hizo en la carta. Sus palabras fueron susurros. Podía asegurar que Lune no había llegado a escucharlas por el bullicio a unos metros en el salón real. También lamento que su final no fuera el mejor de todos, y lamento haber comprado un traje azul. Una risa suave salió de sus labios. Jisung sonrió negando con la cabeza, incapaz de odiarla por eso. Supongo que me costará olvidar algunas cosas, pero aprecio que intentes ver más allá. Realmente quiero ser tu amiga. Incluso si mis sentimientos no son correspondidos, quiero mejorar. Jisung relajó su pecho, estirando su mano para traer el cuerpo de la menor hacia ese lugar. Lune se dejó atraer. Jisung acarició su cabello con sus dedos y le dijo con ese acto que la perdonaba, que no había más rencor de por medio, pero trató de que también se notara lo difícil que sería verla a los ojos, y no pensar que tuvo un papel importante en su tragedia final. Oh no, seguro se me ha corrido mi maquillaje. La princesa llevó sus manos a sus mejillas y miró con preocupación al mayor. Segundos después se perdía por los pasillos hasta el baño. Al menos había un problema menos, y ese peso en Jisung era un alivio muy importante, pues Lune sería la persona con la que, seguramente y por decisión de sus padres, pase el resto de su vida. Mejor tenerla de amiga y no de enemiga. Caminó con las manos en su espalda por el pasillo con intención de ir al salón real, pero sus ojos se detuvieron en una de las decoraciones. Una columna blanca un poco más alta que su cadera. Era el soporte de un florero muy hermoso de porcelana. Jisung se acercó, pero no por el florero, sino por la flor que llevaba dentro. Un precioso girasol cortado perfectamente y acomodado de la manera más prolija y hermosa. Tomó una de las flores al notar la etiqueta de papel que decía con pluma y tinta negra Florería Yang. Una sonrisa se formó en sus labios. Era la mujer que solía venderle esa misma flor todos los días antes del encuentro con Minho. La nostalgia no tardó en llegar. Quizás esa fue la mejor época de su vida y no se dio cuenta hasta que la perdió. Iba a dejar la flor en su lugar, si no fuera por la etiqueta. Justo detrás tenía otro papel colgando suavemente. Su ceño se frunció. Era igual al que solía venir con los textos de aquel escritor, que al final terminó siendo la misma persona en la que pensaba cuando leía aquello. La punta de sus dedos rodeó las esquinas y la abrió para poder leer el mensaje que guardaba dentro. Su respiración se cortó nuevamente en sus pulmones, su corazón se aceleró de golpe y podía jurar que, por unos segundos, el mundo dejó de girar. El girasol persigue el sol, todos sabemos aquello, pero ¿qué pasaría si cuando sale la luna y nadie lo ve, persiguiera la noche porque secretamente está enamorado de ella? Una revolución, la revolución de los girasoles, ¿verdad? Suena bonito. Ahora dime, ¿ya has visto cómo está la noche? Dicen que está vestida de negro irónicamente, iluminando la bella fuente donde un beso perdido yace. Y la noche esperará que las estrellas venden sus ojos y un girasol revolucionario lo acompañe. La revolución de los girasoles, esperando cambiar la historia porque todos merecen tener escrito en la última hoja un final feliz
y una explicación a cada lágrima. Jisung reconocía la caligrafía. Imposible no hacer aquello cuando se sabía de memoria cada texto y escrito que había hecho el bastardo. ¿Era un texto viejo? La señora Yang había guardado muchos de ellos durante años. Las preguntas no iban a llevarlo a nada más que dudas, y mientras arrancaba el texto de la flor y lo leía una y otra vez incapaz de creer aquello, sus pies comenzaron a moverse en dirección a la puerta de salida. ¿Jisoo? La voz de Lune sonó confundida cuando lo vio pasar nervioso hasta el exterior. No dijo nada más, lo dejó irse tranquilo. La respiración del príncipe se había descontrolado. Su corazón latía tan rápido que tenía la sensación de que pronto huiría de su pecho y volaría kilómetros hasta su reino o incluso más lejos. Sus manos movían el papel que además era azotado por el viento. Su cabello, peinado prolijamente, ahora era víctima de una brisa en los finales de invierno. Su boca entreabierta y un suspiro entre jadeos que salían involuntariamente le daban un aire de total nerviosismo. Jisung estaba perdiendo la cabeza, pues al corazón lo perdió hace tiempo. Caminó hasta el jardín, exclusivamente la fuente. Pasó entre las lingustrinas, incluso por el rosal, y unos álamos que daban una sensación muy calmada al lugar. En cuanto pisó el camino de piedras y miró el interior del castillo, como el salón real con luces y música de piano hacía presencia, se sintió en un recuerdo pasado, un déjà vu que solo se revivió por completo cuando una voz en su espalda le rompió el alma y se le devolvió en partes, obligándolo a entender algo que ya creía entendido. Es la primera vez que veo algo más brillante que la luna y casi tan hermoso como ella.